Dios les bendiga en esta mañana. Saludamos a todos aquellos amigos del grupo de evangelismo La Comisión Esperanza, a todos aquellos que, de una u otra manera se conectan con esta red social para poder mirar un mensaje del Evangelio, para poder disertar en la palabra, poder adquirir conocimiento, para poder hablar y escuchar del mensaje del Evangelio. Agradecemos a todos aquellos amigos que de una u otra manera, hermanos en Cristo Jesús, están comprometidos con esta página y que comparten los mensajes, dejan su comentario, dejan like, dejan su petición por interno. Sepa que Dios está con nosotros, con ustedes, y responderá cada una de nuestras peticiones. Estamos complacidos de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Estuvimos allí en la zona 16, en el Guaviare. Una experiencia maravillosa, estar allí al borde o a la entrada de la selva, porque vemos que el Guaviare es la entrada ya a la Amazonía, al Baupés, a todo lo que es la selva colombiana. Bueno, Dios nos permitió esta experiencia. Allí estuvimos con nuestro pastor, líder de la congregación del Movimiento Misionero Mundial, nuestro pastor Josué Martínez, a quien saludamos en esta mañana, y a todos aquellos que estuvieron con nosotros compartiendo, que estuvieron llevando la palabra del Señor. Estuvimos, en una vereda que se llama Cerro Azul. Para nosotros fue impactante este lugar, fue un lugar que nos deja enamorados, nos deja con una carga preciosa, como siempre a todo lugar a donde hemos ido. En pocos días, tal vez hoy, mañana, estaremos posteando allí todo lo que fue este viaje, donde personas de otras congregaciones nos acompañaron. Recordemos que nosotros formamos parte de la iglesia de Bosa de Carlos Albán, cuyo pastor, reverendo Gildardo Gómez, nos ha dado los permisos necesarios para poder llevar la palabra del Señor. También el predicador que fue seleccionado en esta hermosa campaña evangelística de sanidad y milagros, el pastor y maestro David Vélez, a quien acompañamos. Agradecemos la invitación que él nos hizo, agradecemos la invitación del presbiterio de la zona 16, y aquellos pastores que estuvieron con nosotros también les saludamos en esta mañana. A todos aquellos amigos y pastores quienes estuvieron sintonizados, quienes estuvieron en sincronía con esta página, nuestro pastor de la iglesia del Manantial, nuestro hermano Alberto Morales, pastor Alberto Morales, a quien saludamos también en esta hora. También hubieron integrantes de la iglesia de la Esperanza en Villavicencio, cuyo pastor, el reverendo Álvaro Castañeda Sánchez, y su esposa, a quien saludamos también en esta mañana. Nos une la predicación de la palabra del Señor, nos une el Evangelio de Cristo, nos une hablar de la verdad, de lo que Cristo ha hecho con nosotros, de lo que Cristo ha venido haciendo. Sabemos que el Señor hace obras que son eternas, son pactos sempiternos, son pactos perpetuos que Él ha establecido con los que hemos decidido amar a Dios, bendecirnos, darnos la bendición, las respuestas a nuestras luchas, a nuestras pruebas. Quiero decirle, amado amigo, que el Señor está a las puertas, el Señor está cerca, y que es necesario aprovechar, ocupar bien el tiempo, porque los días son malos. Así que hemos vivido una experiencia de muchas que viviremos en la gloria del Señor, inolvidable. Compartir con nuevos hermanos, conocer una nueva cultura, conocer una nueva región, saludar hermanos que tal vez nos
han visto en alguna oportunidad o que hemos tenido fraternidad o hemos tenido algún contacto con ellos, y volver a verlos para nosotros fue gratificante. Tenemos un grupo de misioneros, personas jóvenes, personas que quieren llevar la palabra del Señor y que esperamos, lógicamente, que estos ministerios sean apoyados allí en las iglesias donde ellos asisten. Realmente debemos tener un corazón misionero y debemos no oponernos. Vemos que nuestro hermano David estuvo comentándonos de un libro que próximamente saldrá y tiene que ver mucha relación con el liderazgo, tiene que ver los problemas que tenemos los líderes, lo que nos afecta. Cuando hablo de líderes, hablo de pastores, maestros, hablo de personas que tienen bajo autoridad otro número de personas. Hablo de los abusos, de las cosas que se cometen bien o mal, que debemos tener en cuenta, bueno, a la hora de liderar. Nuestro mayor ejemplo, nuestro espejo más grande es nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos la gloria, la honra, el honor, la magnificencia, el poder, la autoridad que Él nos ha delegado, aprovecharla bien aprovechada, no ser autoritarios, bueno, no tener mayor concepto de sí que el que debemos tener, como lo dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas o epístolas. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que quiero titular Avanzar hacia la comprensión o hacia una comprensión más profunda en Cristo. ¿Por qué le hablo de esto? ¿Por qué le hablo de avanzar hacia una comprensión? Porque hoy día esta palabra es sacada de allí, de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, y allí en el capítulo 5, en el verso 11, encontramos advertencia contra la apostasía. Pero el texto que hoy nos va a ocupar es el número 14 y vamos a estarlo leyendo con el entendimiento espiritual para poder comprender lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Porque hoy día encontramos miles de conceptos, formas humanas. Hoy día queremos entender a Dios a nuestra manera, queremos comprender la obra de Dios a nuestra manera, sin dar la oportunidad a que el Espíritu Santo fluya, a que el Espíritu Santo trabaje, a que el Espíritu Santo haga lo que es necesario en nuestras vidas, lo que es indispensable. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: me iré, pero rogaré al Padre que os envíe al otro Consolador, el Espíritu de la promesa, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces, esta afirmación, esta palabra relacionada, nos habla claramente de que hay un espíritu que es el Espíritu Santo y que hoy día está siendo atacado. ¿Por qué? Porque la apostasía, como lo he dicho muchas veces, ha de manifestarse en la iglesia, dentro de la iglesia. Y sabemos que Satanás, el diablo, no tiene límite para usar a quien se deje usar. Gloria al Señor. Hablamos de un Cristo vivo. Hablamos de un Cristo que nos ha enseñado. Para ello, vamos a leer el verso 14 del capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Recordemos, amados hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, hoy estamos en tiempos difíciles. Hoy estamos en tiempos donde se ha criticado, donde se critica claramente las cosas que conformaron a la iglesia primitiva, los actos que conformaron a la iglesia primitiva, y que es la iglesia que debe de estar en nuestros templos, en nuestros lugares de reunión, porque hay unos fundamentos claros. Por eso el título o el tema de hoy es avanzar hacia la comprensión o hacia una comprensión más profunda en Cristo. Amados hermanos, allí en el verso 2, en el capítulo 6, dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son cosas que debemos tener claramente establecidas como cristianos para poder desempeñar, para poder alcanzar la vida eterna. Porque muchas veces somos desviados o nuestros sentidos son desviados por huecas sutilezas, dice la palabra allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si quiere, podemos verlo en esta mañana. Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Usted puede buscarlo. Santo es Dios. La carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Dice allí, en el capítulo 4, en el verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme al deseo del corazón, conforme a la motivación. Por eso su palabra dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompe o donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Es necesario, amado hermano, entender y comprender lo que Dios ha querido hacer y está queriendo hacer en nuestras iglesias, en nuestros templos. Amado pastor, es necesario que usted comprenda que sin el Espíritu no hay vida, que el Espíritu es quien vivifica el alma, el cuerpo, que el Espíritu es quien imparte vida, porque es la obra más grandiosa que Dios ha puesto después de la muerte de Cristo. Por eso dice su palabra, me iré, pero rogaré al Padre que os envíe al otro Consolador. El Espíritu que vino en Pentecostés, el Espíritu que transforma vidas, el Espíritu que hace que mediante esta palabra que es predicada pueda alcanzar la mente y el corazón del hombre. Muchos ministros hoy en día, muchos pastores
que hace mucho tiempo la gloria de Dios los ha abandonado porque han querido cambiar, han querido transformar, porque ha venido el tiempo donde ya no se sufre la sana doctrina, ya no se predica una palabra con fuerza, con entendimiento, con valentía, sino que se ha cambiado, porque teniendo comezón de oír, se han amontonado maestros conforme a las propias concupiscencias, al propio deseo del corazón, a la propia manera de vivir, porque hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hemos cambiado la gloria de Dios por teologías extrañas, raras, por creer que nuestro entendimiento va basado en el estudio de la Escritura, pero sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Es imposible que haya un cambio en una persona real, algo genuino, sin el Espíritu Santo. Pero hoy día vemos, amados hermanos, que las iglesias están siendo atacadas, que los ministros están siendo atacados porque se quiere sacar la obra del Espíritu Santo. Por eso hablamos en una explicación detallada allí de este texto, de esta palabra que nos ocupa. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque hablo con el espiritual, hablo a la persona que decide, que entiende esta palabra, a la persona que decide despojarse de su humanidad, de su intelecto, de su pensamiento, de su criterio y recibir las enseñanzas de la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos de esto, podemos ir a hablar o poniendo de ejemplo esta palabra doctrina de bautismos, estos lavamientos que se hacían allí en el pueblo judío. Por eso esta carta fue hecha para el pueblo judío. Porque después de que Cristo vino a la tierra, murió, resucitó, los judíos estaban judaizando y habían judíos judaizantes que estaban obligando a otros judíos a seguir los rudimentos de la tradición. Pero él vino a cumplir la ley y vino a romper ese velo, esa separación que había, a darnos vida y vida en abundancia. Los rudimentos o doctrinas básicas señaladas en este contexto de la carta del apóstol Pablo a los hebreos eran pilares para los cristianos del primer siglo y son pilares para los cristianos de esta época. Son pilares para usted, pastor. Son pilares para usted, maestro. Son pilares para usted, amada iglesia. Para que podamos juntos entender y comprender el trasfondo espiritual que esto conlleva. Por eso, cuando hablamos de los lavamientos, se refiere, cuando hablamos del bautismo, probablemente a la transición de múltiples lavamientos ceremoniales, o tal vez podemos traer a colación el bautismo de los niños, que no es doctrinal, que no tiene un mensaje y una base bibliocéntrica y cristocéntrica, donde nos diga que debemos bautizar a los niños. Sabemos que hay un solo bautismo y es en agua y en Espíritu Santo. Perdón, dos bautismos, en agua y en el Espíritu Santo. El bautismo cristiano
ya sea en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para entrar en la comunión, para recibir, para prepararse, para estar lleno o ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero hoy podemos traer a estas iglesias cuántas personas son bautizadas, tal vez en los cultos, tal vez en los meses o años que transcurre la iglesia. Porque es que una iglesia donde no hay bautismo del Espíritu Santo, una iglesia donde no hay liberación, una iglesia donde las cadenas no son rotas, es una iglesia carente del poder del Espíritu Santo. Y duele decirlo, pero podemos aglomerar personas, podemos aglomerar masas, pero que no están llenas del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo es necesario tener un símbolo que se ejecutó allí en el agua cuando decidimos morir, cuando decidimos ser crucificados juntamente con Cristo. Así que esta doctrina de bautismos para el arrepentimiento o ser bautizado en el Espíritu Santo. No hay más bautismos. Hoy en día se ven bautismos en diferentes lugares. Unos lo hacen en piscinas, unos han hecho una cosa y otra. Pero ¿cuántos estamos siguiendo a cabalidad? ¿Cuántos somos conscientes que al ser bautizados estamos sepultando al viejo hombre y traemos al hombre espiritual a la vida? Sepultamos nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros conceptos y hacemos lo que Dios verdaderamente quiere. Por eso dice su palabra aquí que hablamos o que este alimento es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuche bien, tienen los sentidos ejercitados. Por eso hablamos también del acto de la imposición de las manos. Hoy en día escuchamos a varios ministros de trayectoria, a varios pastores, maestros, teólogos, sobre hablar de la imposición de las manos. Y han torcido las escrituras. ¿Por qué le digo que han torcido las escrituras? Porque la palabra nos habla claramente que cuando creemos en Cristo Jesús, hemos recibido la autoridad, porque dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando hablamos de imponer las manos sobre los enfermos, quiere decir que hay enfermos corporalmente afectados y hay enfermos espiritualmente afectados. Porque la palabra es clara, la palabra es concreta. Por eso dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Estas palabras que son relacionadas en la Escritura no podemos cambiarlas, no podemos torcerla y hoy querer adornar el culto como una relación religiosa que no trasciende más allá de la puerta o del cielo raso del lugar en el que te estás congregando. Debemos entender que hablamos con los que han alcanzado madurez y que por el uso de estos dones y talentos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso este acto simbólico de la imposición de las manos, que se ve claramente reflejado en el Nuevo Testamento, se usa para identificar una persona, se usa para guiar una persona.
cuando viene al arrepentimiento, cuando necesita ser ministrado, porque de lo que tenemos, de eso damos. También se usa para transmitir autoridad. También se usa para comisionar para el servicio. Por eso su palabra cuando dice, no impongáis las manos con ligereza, nos habla claramente de que esta palabra fue escrita del apóstol Pablo para su fiel discípulo Timoteo, quien en ese momento estaba preparando obreros. Cuando hablamos de imponer las manos con ligereza, estamos hablando de no envíe obreros sin ser evaluados previamente. No ponga líderes en su iglesia sin ser evaluados previamente. No delegue autoridad sin antes recibir la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado esta palabra. Nosotros, la Junta en pleno, después de orar, hemos decidido, pero yo me pregunto, si hemos orado, si hemos hablado, no estoy cuestionando de pronto mis autoridades. Lo que estoy cuestionando es que hemos sacado al Espíritu Santo de nuestras iglesias, de nuestros templos, y nos hemos entronado en un estudio teológico que ha enmarcado nuestro carácter, que ha enmarcado nuestras vivencias, que ha enmarcado nuestras cosas, y que lo hemos acomodado a la palabra del Señor, y que hoy en día estamos predicando y hablando el mensaje del Evangelio, pero que estamos acomodando las cosas, que no estamos hablando una palabra como se debe de hablar, que no estamos transmitiendo el mensaje como se debe transmitir, que hoy en día nos da miedo porque hemos cambiado la palabra, hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, hemos cambiado la sana doctrina, hemos cambiado la palabra por miedo a que las personas se vayan y dejen de traer el diezmo y dejen de traer las ofrendas. Pero hoy hacemos un llamado claro y concreto a entender la palabra de Dios, a que no se nos vuelva a explicar. Hacemos un llamado y dice su palabra, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso muchas veces estamos diciendo, ¿para qué imponerle las manos a una persona? Los apóstoles imponían las manos. La palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos, y lo expliqué con antelación que hay dos tipos de enfermedad. La enfermedad física y la enfermedad espiritual. Cuando no se puede llegar, cuando se está tal vez transitando en el camino, cuando se va a la iglesia, se va al culto, pero hay algo que te impide que adores. Cuando quieres que te ministren, cuando quieres pasar al frente y esperas que el ministro, el comisionado por Dios, el sacerdote o la persona delegada te ponga la mano al menos en el hombro y te diga, hey, necesitas esto para que pueda fluir. Pero es que si no tenemos nada que entregar, pues lógicamente no vamos a querer que nadie imponga las manos, ni vamos a querer imponer nosotros nuestras manos, porque muchas veces nos da miedo entregar lo que Dios nos ha entregado, que son dones y talentos de los cuales Dios va a pedir cuentas. Porque dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que en mí no lleva fruto será prontamente cortado. Este tiempo es un tiempo, hermano, para reflexionar, es un tiempo de verdad para enmarcar dentro de nuestra vida cristiana las conductas, las formas en las que debemos
ejecutar, las formas en las que debemos comportarnos, las formas en las que debemos actuar basados, vuelvo y lo digo, en un mensaje bibliocéntrico y cristocéntrico. Nunca hablo de la palabra de Dios si no tengo total certeza de lo que estoy diciendo. Pero vuelvo y digo, comisionar para el servicio, identificar a una persona para que pueda verse reflejada con Cristo y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Estas doctrinas no tienen por qué ser explicadas nuevamente dentro del pueblo cristiano, dentro de personas que mandan, que son conocedoras. Pero hoy día se han metalizado. Hoy día han cambiado la gloria de Dios por dinero. Hoy día han cambiado, han vendido el mensaje. Por eso necesitamos de jóvenes y mujeres que estén dispuestos a levantarse en contra de tanta apostasía que ha venido a la iglesia, en contra de tanto adormecimiento que ha venido a usted, hermano mío. Es necesario que podamos entender, es necesario que podamos comprender. Estábamos leyendo allí la carta del apóstol Pablo a Timoteo y en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que yo no puedo creer que usted no pueda ministrar a una persona en el altar, amado pastor. Yo no puedo creer que las personas nuevas estén asistiendo a su iglesia y que usted no haga la invitación e imponga las manos sobre esta persona, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma, si se impone con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración que usted haga es santificado. Esto tiene un significado verdaderamente grande, amado hermano. Un significado verdaderamente que contrasta con lo que hoy estamos viviendo, pero que hoy debemos salir de la apostasía. Hoy debemos salir del adormecimiento, porque estamos dormidos, estamos tal vez esperando. Por eso la palabra de Dios para aquellos que están dormidos, para aquellos que están tal vez tambaleando, para aquellos que están fluctuando, que están cavilando entre dos pensamientos. Pero si nosotros como líderes nos da miedo imponer nuestras manos. Por eso dice, por lo cual, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto quiere decir que había un obrero preparado, que había un obrero apto, que había un obrero que tal vez estaba decayendo, pero que el apóstol en algún momento lo había enviado. En algún momento el don de Dios había entrado en Timoteo por la imposición de las manos. Pero ¿cuántos líderes hay en las iglesias desanimados? ¿Y cuántos pastores les da miedo imponer las manos al líder y enviarlos con autoridad? Enviarlos con empatía, enviarlos con coinonía, con el Espíritu Santo. ¿A cuántos líderes hoy en día les está dando vergüenza, les está dando miedo, porque es catalogado como emoción? Pero Dios quiere hacer obras grandes con esta iglesia, el movimiento misionero mundial. Pero si no nos apercibimos de lo que está pasando,
si seguimos en nuestros conceptos de que yo soy autoridad y de que yo puedo hacer y de que yo quiero hacer y de que yo hago como a mí me place, porque yo ya pasé por donde asustan, porque yo ya hice esto o lo otro, pues quiero decirle, hermano, que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es porque se vive, porque se tiene en el corazón, porque Él nos hizo Pentecostés de la cabeza a los pies, porque Él nos ha hecho en la efervescencia y en el fuego del Espíritu Santo. Y es algo que no puede cambiar, es algo que no puede fluctuar. La resurrección de los muertos, la enseñanza central de esta resurrección de los muertos es que Cristo murió y que resucitó, que se sentó a la diestra del Padre. La enseñanza central de esto es la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y la futura resurrección de los creyentes para un juicio, para un levantamiento con Cristo en las nubes, para un rapto y para un juicio venidero. Gloria al Señor. Allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, quiero que usted lo mire. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto es un tema bastante grande, pero estamos tratando de digerirlo en poco tiempo, para que podamos entender ciertas cosas, amados hermanos, porque estamos siendo seducidos por un espíritu inmundo de apostasía que ha entrado a nuestros templos, que se ha apoderado de muchos líderes y que hoy día están acomodados, casas, carros, apartamentos, propiedades, dineros en las cuentas, en los bolsillos. Por eso la palabra no está siendo predicada como debe ser predicada. Por eso no se está exhortando, no se está animando a seguir, a poner los ojos en el blanco que es Cristo, sino estamos hablando de una palabra vacía. Estamos hablando de letra. Pero la letra mata y el espíritu vivifica. Por eso no podemos dejar a aquel que nos vivifica, aquel que nos hace tener vida. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en el transcurrir de sus ministerios? Y hoy día parece que Dios hubiera cambiado en ellos. Hermano, me ha dolido mucho escuchar de cierta persona decir que tenía fiebre, que estaba afiebrado. Me ha dolido mucho en mi corazón porque me hace pensar que esta persona no ha nacido de nuevo, porque no ha recibido el primer amor que no se puede dejar, que no se puede olvidar. En nosotros los predicadores tenemos que seguir lo que Cristo quiere que hagamos. Tenemos que seguir la doctrina de Cristo. Tenemos que seguir a su Espíritu Santo. Por eso, Primera de Corintios en el capítulo 15. Gloria al Señor. Leemos un poquito allí del capítulo 15 y avanzamos. Gloria a Dios. Primera de Corintios en el capítulo 15. Dice, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra que había sido predicada por profetas, porque dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y para Él, por Él y para Él. Entonces, amados hermanos, del juicio eterno,
la certeza de que Dios juzgará todas nuestras acciones. Mire, amado hermano, usted que tenga una credencial de ministro, de reverendo, de evangelista, usted que tenga un cartón de teología, usted que tenga estudios de homilética, de exégesis, de hermenéutica, usted que tenga un concepto amplio, un doctorado, no quiere decir que usted escapará del juicio eterno, que usted escapará, que usted no será juzgado por la palabra que usted está predicando, que usted no será juzgado por los que Dios le ha entregado para que usted les adoctrine, les lleve, para que usted les predique. Por eso la palabra es clara, amados hermanos, la certeza de que Dios juzgará todas nuestras acciones, recompensando o castigando conforme a la verdad. El libro de los Hebreos, el mismo libro que estamos mirando, el mismo texto que nos ocupa, nos relaciona en el capítulo 9, en el verso 27. Gloria al Señor. Y de la manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Asimismo Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él vendrá. Este tiempo ha de acabarse, amado hermano. El cronómetro está marcando, está contabilizando, la cuenta regresiva se aproxima. Él vendrá, Él volverá a las nubes y llevará a su pueblo y posteriormente vendrá a la tierra para reinar 1000 años aquí. Esto no son utopías ni conceptos errados. La palabra de Dios es una, es clara, es bendita por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios guiada, escuche, guiada por el Espíritu Santo. Es una palabra, es un evangelio, es algo que vivifica al ser humano, es algo que cambia, que transforma, que trasciende, es algo verdaderamente eterno, espiritual. Es algo que puede hacernos nuevas criaturas, es algo que puede entregarnos conocimiento, revelarnos las cosas que para muchos son ocultas. Así que este juicio eterno, como lo dice allí esta palabra, esto está por suceder, amados hermanos. Esto no es mentiras. Allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El problema es que hay cosas que te parecen buenas. El problema es que hay conceptos que tienes en la cabeza. El problema es que a veces no quieres que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia porque te descubre lo que estás haciendo. Te descubre, te deja al descubierto. Porque Él quema la escoria. La palabra de Dios predicada bajo la obra del Espíritu Santo, bajo el ministerio, bajo el poder del Espíritu Santo, es una palabra que quema. Así que, hermanos, estamos dispuestos a que tengamos claramente el avanzar, a que tengamos claramente el estar dispuestos a avanzar, dejando ya
tantas cosas y yendo hacia adelante, hacia la perfección. Por eso, amados hermanos, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No echándolo, no sacándolo. Hay una advertencia allí en el verso 4, allí del capítulo 6 de Hebreos que estamos ocupando en esta mañana. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, porque es imposible, amado pastor y amado hermano, que usted que alguna vez fue iluminado y que gustó, escuche bien, que gustó del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vayamos a caer hoy en apostasía, que vayamos a caer hoy en cosas humanas, en conceptos vagos y humanos, y que estemos dejando de lado el espíritu que vivifica al hombre, que estemos dejando de lado la santidad, que estemos dejando de lado la buena palabra, que estemos dejando de lado la obra poderosa del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, escuche, y los poderes del siglo venidero. O sea que alguna vez viste la mano de Dios, viste milagros, viste sanidades. ¿Y qué está pasando hoy en tu iglesia? Viste liberaciones, viste endemoniados que fueron libres, que las cadenas fueron rotas. ¿Y qué está pasando hoy en nuestras iglesias? ¿Es que Dios ha cambiado? ¿Es que la palabra ha cambiado? Es necesario, amado, que se levanten predicadores. Es necesario que se levanten hombres de Dios. Es necesario que vuelvas a la senda antigua. Es necesario que Dios te toque por medio del poder del Espíritu Santo nuevamente. Anhélalo, pídelo. Porque la gloria de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia del hombre. Por eso es necesario que prediquemos una palabra viva y una palabra verdadera. Agradecemos a todos aquellos amigos, a todos aquellos que han estado conectados con nosotros. Saludamos especialmente a Rosalba Novoa. Saludamos especialmente a Marjoan Collazos. Dios le bendiga por estar conectada. Saludamos especialmente a Nicolás Espinosa. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Dios le bendiga a mi amada madre, Ana Bertilda Novoa, quien sigue nuestras transmisiones. Dios te bendiga, mamá, en este día que has estado conectada. Dios le bendiga a Saray Riaño y a todos aquellos amigos. Yo les invito a compartir el mensaje, porque en estos días es necesario que el evangelio sea predicado. Es necesario que la palabra sea predicada con fuerza. Es necesario que se mencione el pecado, que se condene el pecado, para que la gloria de Dios pueda fluir, para que la gloria de Dios y la misericordia nos alcance en estos días. Dios les bendiga en esta hora y estaremos en una próxima oportunidad. No olvide que nosotros somos el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza, y traemos el mensaje de la salvación, de la vida eterna a la puerta de su casa. Agradecemos especialmente a la persona que hoy ha abierto las puertas de su hogar para que el evangelio sea predicado en este lugar. Agradecemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos en esta mañana predicar el mensaje de la salvación. Así que, amado, comparta los mensajes, interactúe con la página, contribuya en eso, que es lo más esencial. Hay muchos hermanos que me conocen.
No quiero nombrar la iglesia, no quiero nombrar la denominación, no quiero nombrar el lugar, pero hay muchos que no se identifican. Hay muchos que no dejan un mensaje, hay muchos que no ponen un me gusta porque no quieren ser vinculados con un evangelio real, con un evangelio claro que cambia, que transforma vidas. Porque hemos sido creados para la alabanza de su nombre y predicamos un evangelio. Yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Yo no vine a pedirle, ni le pido dinero, ni le pido plata, ni le pido esto o lo otro. Yo predico el mensaje en todo lugar a donde hemos sido invitados. Hemos predicado la palabra de Dios como está escrita. Como está escrita, sin levadura, sin añadirle ni quitarle, sin conceptos como hoy día han sacado tantas denominaciones conceptos. Pero necesitamos un mensaje que nos haga reaccionar. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, niños que se levanten bajo el poder del Espíritu Santo. Porque hoy en día la apostasía ha entrado a las iglesias. Dios les bendiga en estos días. Como le dije, estaremos posteando esta salida, este apoyo misionero a la campaña evangelística de la zona 16 en San José del Guaviare. Dios les bendiga. Quien les habla, su servidor en esta hora, y hasta un próximo mensaje.